Ya, ya. Bueno, eh, bueno, este es el primer video que prometía las tutorías, que iba a hacer un video preparando para la prueba. En este caso me voy a enfocar más en un video más pegado a la teoría, como a resumir ya que puedan desarrollar bien los ejercicios que les presentan. En ese sentido también, eh, y bueno, de vuelta a la semana de pausa, sería importante que fuesen el día miércoles a la tutoría, que es presencial, para que veamos un poco de ejercicio, resolver dudas, ese tipo de cosas. Ya para que sería el último antes del sábado, que sería la prueba. Bueno, en este sentido, ya manejar los contenidos van a tener en la prueba, que van a ser movimiento armónico simple, péndulos, movimiento amortiguado, movimiento forzado. También van a tener ondas, donde van a estar estudiando la propagación de una onda, cómo se forma una onda, cómo modelar la forma de la onda, qué es una función de onda, características de la función de onda y cómo se comporta una función de onda en una cuerda, ¿ya? Y cómo poder calcular ciertas cositas asociadas a esto. Y después, bueno, vamos a hablar un poquito de la ecuación de onda y luego de formas generales de tratar de entender qué pasa cuando una onda se choca con otra onda y ese tipo de cosas. Así que eso, ya. Entonces, lo primero sería hacer un repaso de lo que es movimiento armónico simple, ¿ya? Entonces, movimiento armónico simple. Bueno, al final lo importante de este capítulo en general del libro es poder entender cómo funciona de cierta forma o no que cómo funciona de cierta forma, sino cómo funciona la idea de aplicar la segunda ley de Newton a sistemas que son un poco más extraños de los que han visto antes. Aquí voy con eso. Eh, que si bien en física uno, en los cursos anteriores generalmente estábamos hablando de pelotitas o objetos sólidos que se desplazaban y tenían velocidades, cuando estamos hablando de movimientos armónicos son de movimientos que son repetitivos, ¿ya? Entonces, en este tipo de movimientos vamos a estar generalmente hablando de resortes, al menos en movimiento armónico simple, de un resorte o más adosados o pegados a un objeto. Y cómo ese resorte genera algo que es distinto a lo que vimos antes, porque lo que vimos antes generalmente eran movimientos en una, dos y tres dimensiones, pero de pelotitas, por ejemplo, que se movían en esa dirección, o una pelota que rodaba y además se desplazaba en esa dirección, que generalmente si nosotros hablamos de la velocidad y la aceleración, tienen funciones, voy a notarlo ahí chiquitito, funciones que están asociadas más a una línea recta, a una parábola, ese tipo de funciones y movimientos. Lo distinto que va a ocurrir con el movimiento armónico simple es que como esto está pegado, o sea, esto no, vamos a asumir que es irrompible, esta masita va a irse y se va a mover hacia un lado, pero después va a volver. Entonces, a medida que pasa el tiempo, este objeto se va a estar desplazando ida y vuelta, va a estar siguiendo, yendo para allá y para acá, yendo para allá y para acá, sucesivamente. Y se va a estar desplazando alrededor de la posición de equilibrio. Entonces nosotros en algún punto vamos a asumir que existe una posición de equilibrio. ¿Cuál es la gracia de entender que existe una posición de equilibrio? Es que si nosotros definimos que el sistema de referencia está en la posición de equilibrio, lo que se estira y se contrae el resorte, nosotros podemos decir que es X. Porque si esto se mueve para allá, quiere decir que mi resorte se va a estirar junto con esta masita. Y nosotros, ¿por qué nos interesa medir este estiramiento? Porque el resorte acumula energía.
¿ya? Genera una fuerza que vuelve a la posición de equilibrio. Por eso es importante entender la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es un punto donde vamos a decir que la posición es cero, porque ahí vamos a definir el sistema de referencia. La velocidad también es cero, vamos a decir que el objeto en ese punto no se mueve y que la aceleración, bueno, después vamos a ver que esto no es tan exacto, pero entendámoslo como que en ese punto el objeto está quieto. Y en general lo más importante, más allá de cómo entendemos eso de que el objeto está quieto, es que digamos que el objeto está en equilibrio, quiere decir que este objeto en ese punto no genera fuerzas. Como no genera una fuerza, en ese punto no hay una aceleración. Después vamos a entender que en ese punto sí, sí existe una velocidad, pero ahí vamos a entender a qué se refiere. Al final, entender que esto se estira y se contrae es entender también que este resorte acumula energía. Y al acumular energía también es capaz de generar una fuerza que se llama fuerza de restitución. Porque si este objeto se estira, lo que busca la fuerza del resorte es tratar de que el objeto vuelva a la posición de equilibrio, vuelva a, donde no, a un punto donde estaba quieto, etcétera. Ya, esa es la idea central. Entonces, nosotros vamos a entender la posición de equilibrio como el punto donde este resorte no genera fuerza, o en general donde este objeto tendería a estar quieto. Si nosotros aplicamos una fuerza y desplazamos este objeto después va a estar por aquí. Y el resorte va a estar todo eso estirado, y el resorte va a generar una fuerza de restitución que va a tratar de que este objeto, que está aquí, vuelva a esa posición de equilibrio. Entonces, la gracia ahora es tratar de entender qué pasa con el objeto. Porque aquí existe este resorte, quiere decir que el objeto, si yo lo estiro, va a volver, pero este resorte en la posición de equilibrio no genera fuerza, pero el objeto viene con un movimiento desde el punto donde lo estiramos. Entonces el objeto va a pasar de largo y va a empezar a contraer ese resorte. Entonces ahora va a tener un estiramiento, pero hacia adentro, una contracción. Ahora el resorte va a llegar hasta ahí. Y eso también genera un estiramiento en el resorte y eso va a acumular energía en el resorte y va a generar una fuerza de restitución, pero ahora en el sentido contrario, pero va a apuntar a la posición de equilibrio. Entonces este objeto va a empezar a irse para allá, va a volver a irse para acá, va a volver a irse para allá, va a volver hacia acá. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Es que nosotros queremos modelar cómo va a ser el movimiento a lo largo del tiempo. Entonces, por eso que nosotros suponemos un sistema lo más simple posible, de ahí el movimiento armónico simple. Vamos a asumir que solo existe el resorte, solamente existe la fuerza generada por el resorte y no hay roce ni viento que frene esta masita. Vamos a decir que además que la masa tiene una masa de valor m. ¿De qué nos sirve esto? Es que ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton para poder entender qué es lo que está pasando. Si nosotros queremos aplicar la segunda ley de Newton, primero tenemos que hacer un DCL. Y esto es algo que tienes que hacer siempre que se enfrentan a un problema de este tipo. Es porque en el DCL ustedes pueden identificar cuáles son las fuerzas que tienen que colocar y que van a afectar el problema, y dependiendo de las fuerzas que hayan, es el tipo de movimiento que va a existir. Generalmente nosotros vamos a entender que cualquier objeto que esté en una situación similar, si yo digo que hay una fuerza que está generando o que está moviendo esta masita, eh, cada cierto tiempo, que está generando movimiento en la masita, que esto vamos a entender lo que es una fuerza externa de la masa, externa al sistema, pero que genera un movimiento. Eso puede ser, no sé, una persona que lo empuje cada cierto rato, es como en un columpio. Ahí vamos a poner ejemplos para que se entienda un poquito la idea. Pero esto vamos a decir que es una fuerza de forzado. Ya voy a poner F grande de fuerza, es sub F. También va a haber una fuerza de roce, que también es eso, lo podemos conocer como un amortiguamiento, que va a frenar un poquito de vez en cuando el movimiento, le va a ir quitando energía. Entonces esto en algún momento va a tener, el resorte va a acumular tanta energía, y esa energía después se va a traducir en energía cinética para la masita, pero si yo aplico resorte acá abajo, si digo que hay roce, una fuerza de roce, estamos suponiendo que la fuerza de roce va a ir disipando energía, por ende le va a ir frenando el movimiento. Y además vamos a considerar esta fuerza de restitución que genera el resorte. Entonces en un DCL convencional,
yo voy a tener la masita, voy a tener esta fuerza que va a hacer que el objeto se mueva en esa dirección. Vamos a tener la fuerza del resorte, que va a hacer que se mueva en la dirección contraria. Y la fuerza de roce, que va también a oponerse al movimiento. En general, vamos a entender, voy a arreglar esto aquí, vamos a entender que la fuerza del elástico se opone al movimiento porque el resorte siempre quiere volver a la posición de equilibrio. Entonces, si esto está allá, o sea, si esta masita está acá, el resorte va a empujar para allá, pero el mismo movimiento de irse hacia allá va a generar que la fuerza de roce se ponga también al movimiento en el sentido contrario. Bueno, también esto tenemos la fuerza normal y la fuerza del peso, pero como no hay movimiento en ese eje, no las consideramos porque no generan nada interesante en el problema. Entonces, ¿qué podemos desprender de este DCL? Es que si yo aplico la segunda ley de Newton, si aplico la segunda ley de Newton, lo que va a ocurrir es que la suma de todas las fuerzas va a ser igual a la fuerza de esforzado menos la fuerza de roce, porque esta se opone al movimiento, menos la fuerza, o sea, menos la fuerza de restitución y menos la fuerza de roce, y esto tiene que ser igual, por la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración. Entonces, si se fijan, acá hay tres fuerzas que pueden generar cosas en el problema. Y esto, si yo lo reescribo, si yo dejo esto como la derivada segunda de la función posición con respecto al tiempo, esto me va a quedar como una ecuación diferencial. ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué pasa cuando yo agrego esto y qué pasa cuando agrego esto. O sea, cuando agrego este y cuando agrego este. En este problema, en el movimiento armónico simple, esta fuerza y esta fuerza no existen. ¿Ya? Esta no existen cuando el movimiento es simple. ¿Ya? Eso es importante. Y lo voy a dejar ahí destacado con también verde. No me gusta. Acá. Este sí. Entonces, si yo dejo solamente la fuerza de roce, o sea, la fuerza de restitución, igual a la masa por la derivada segunda de x, esta fuerza de restitución en este caso está gobernada por un resorte. En el caso de los péndulos, la fuerza de restitución vamos a ver que queda gobernada por el peso, pero eso ocurre solamente en los péndulos. En el caso de un movimiento armónico simple, generalmente es un movimiento repetitivo que tiene una fuerza de restitución que es una fuerza que trata de volver a la posición de equilibrio, y generalmente esta fuerza de restitución es modelada por un resorte, o sea, es proveniente de un resorte. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la fuerza de un resorte, se ocupa la ley de Hooke. La ley de Hooke. Y la ley de Hooke quiere decir que si yo estiro un resorte, la fuerza necesaria para estirar el resorte es igual a K por delta X. Siendo ese delta X, mejor dicho, delta L, la variación del largo del resorte. Porque nosotros tenemos que entender que el resorte tiene una posición de equilibrio llamada largo natural, que es donde el resorte nos genera fuerzas. Si yo estiro este resorte, estoy estirando ese largo natural, entonces ahora esto tiene un largo final, pero estiré el resorte. Entonces, ese estiramiento, esta diferencia, es la que genera y acumula energía en el resorte, de tal forma que también acumula fuerza. O sea, este estiramiento es el que genera esa fuerza. ¿Ya? Entonces, ese delta L, es cuánto se estiró el resorte. Estiró el resorte. Pero como yo les había dicho, si yo coloco la posición de equilibrio justo o sea, o sea, si yo coloco sobre la posición de equilibrio el sistema de referencia, la gracia de eso es que el sistema de referencia queda colocado justo en el punto donde el resorte está en su largo natural. Entonces, si yo muevo la masa X, el estiramiento del resorte, lo voy a explicar de otra manera. Aquí yo tengo mi L0, ¿cierto?
Entonces, si yo estiro esta masita hacia acá, ahora si yo coloco la masa acá, quiere decir que desde el punto o del sistema de referencia yo me desplacé X, ¿cierto? Por ende, el largo final es L0 más X, ¿cierto? Entonces yo tengo L0 como largo inicial y largo final, tengo L0 más X, ¿cierto? Porque va a ser el largo inicial del resorte más el delta, o sea, el X que me desplacé del sistema de referencia. Ya, esa es la idea. Entonces, si yo quiero el delta X, o sea, el delta L va a ser L final menos L inicial, y esto fíjense que va a ser L0 más X menos L0, y esto queda justo como X. Y esto siempre es válido cuando mi sistema de referencia está sobre el largo natural. Ya, entonces eso es un detallito. Entonces, mientras mi sistema de referencia esté en el largo natural, este delta X va a ser X. O sea, este delta L va a ser X. Por ende, yo aquí puedo escribir menos K por X igual a M por X punto punto. Que esa, el X punto punto, recuerden que es otra forma de anotar la segunda derivada. Entonces, una vez que tenemos esto listo, queda tratar de entender qué es esa ecuación que está ahí. Sí, esa es la idea general. Entender qué es esa ecuación y qué nos dice. Y qué es X en esta ecuación. O sea, para esta ecuación aparecen condiciones, ya no nos sirve cualquier... Y esta ecuación ya no es propia de un movimiento en línea recta, porque si no, no cumple esta relación. O sea, ¿qué función me dice que si yo tengo la función multiplicada por una constante, me va a dar exactamente lo mismo que si yo derivo la función dos veces y después la multiplico por esa masa? Esa es la idea, encontrar qué función me dice eso. Pero también tenemos que entender qué pasa con esto. Entonces acá llega un punto que se llama entender la ecuación. Entonces cuando yo busco entender la ecuación, busco entender qué es esta ecuación diferencial que la voy a escribir de esta manera. Lo primero que se hace para entender esta ecuación diferencial es entender qué es esto. Porque esto tiene una representación física, entonces quiero entender qué es esto de aquí, qué es esto de acá y qué es esto de acá. Para eso hacemos un análisis dimensional. Voy a anotar acá con verde, análisis dimensional. Entonces, cuando yo busco hacer un análisis dimensional, lo que busco es entender cuáles son las dimensiones de esto. Yo sé que esto, bueno, yo sé cuáles son las dimensiones de estas dos cositas. Yo sé que la dimensión de x punto punto es metros sobre segundo cuadrado, porque el x punto punto es aceleración. Entonces, son las unidades de la aceleración. De lo que es del k partido en m, podemos saber qué dimensiones tiene multiplicando el k y dividiéndolo por m, o sea, tomando en cuenta las dimensiones de k y partido en m, pero lo vamos a hacer de forma distinta. Luego vamos a llegar a que si nos dan esas dimensiones si efectuamos ese cálculo. Pero lo que vamos a buscar ahora es decir que no sabemos qué es. Y vamos a tomar el x y nosotros sabemos que x, que es posición, tiene unidades de, o sea, de metro. Entonces, para que esta ecuación sea consistente desde el punto de vista dimensional, necesito que las dimensiones de este punto sean 1 partido en ese cuadrado. Y aquí es donde viene la gracia. ¿Qué me dice o qué cosa física tiene unidades de 1 sobre segundo cuadrado? Nada. O sea, la frecuencia desde cierto punto de vista. La frecuencia es Hertz. Y Hertz es 1 sobre segundo. Ya porque es el inverso del periodo. ¿Ya? Pero acá esto está al cuadrado y la frecuencia al cuadrado no me dice mucho. O sea, no, como que no tenemos, no, es, ahí iría Hertz. Lo que nosotros analizamos es que si yo tengo 1 sobre segundo al cuadrado, tiene sentido que yo lo piense como rad sobre segundo. Y si yo elevo esto al cuadrado, rad por rad me da 1, que son radianes, y esto sería 1 sobre segundo cuadrado. Y aquí tiene algo de sentido porque que yo ponga la frecuencia, que son cantidades de oscilaciones divididas en un periodo de tiempo, no me dice mucho. Me dice algo si yo ya conozco la solución.
Pero si yo busco como otra forma de radianes sobre segundo, yo sé que ahí hay una frecuencia angular. Y yo la frecuencia angular la puedo asociar a un movimiento circular. Y en el libro al menos presentan una relación entre el movimiento periódico, o sea, en el movimiento de un oscilador armónico y un movimiento circular. Entonces tiene más sentido que yo diga que esto es frecuencia angular al cuadrado, porque el movimiento circular tiene una relación con el movimiento oscilatorio o el movimiento, o sea, el oscilador armónico. Que ahí yo lo recomiendo que lo busquen en el libro porque quizá hay un inciso, un capítulo o un subcapítulo del capítulo donde sale todo esto que lo explica, para que entiendan por qué es más, o sea, es más razonable que ahí coloquemos frecuencia angular que frecuencia. Entonces, una vez que entendemos eso, nosotros vamos a decir, ok, eso quiere decir que cada partido en m tiene que ser igual a la frecuencia al cuadrado. Eso implica entonces que frecuencia angular es la raíz de cada partido en m. Si yo tomo esto en cuenta, que eso viene de analizar estas cosas de aquí, queda un poquito más sencilla la ecuación, porque ahora la ecuación diferencial va a quedar x punto punto, acá voy a poner un implica, me quedó mal escrito, x punto punto, igual a menos w al cuadrado por x. Y tenemos que resolver esto. Acá hay una gracia. Esto lo van a ver en ecuaciones diferenciales cómo resolverlo y los mil y un métodos que hay. En general es uno, que es más fácil. eh, pero la gracia es lo siguiente. Que si yo tomo esto, yo digo, ok, mi solución, x de t, va a ser igual a menos, miento, a una amplitud coseno wt más un ángulo. ¿Qué es esto? Esta función, solución, es x con respecto al tiempo de un movimiento que es así. ¿Ya? Pero no es bueno, no es tan así, está desplazado. Es un movimiento que parte así. ¿Ya? Porque tiene este ángulo de fase. Entonces, ¿qué es cada cosa? A es la amplitud, o sea, es esta distancia, la amplitud. La frecuencia es el dato que nosotros encontramos acá en la ecuación. Y el ángulo de fase es qué tanto yo desplazo la función inicial, el coseno. Porque si yo tengo o sea, no tengo este ángulo de fase, acá el coseno siempre va a partir del 1. Entonces, si yo no tengo el ángulo de fase, esto parte aquí y se devuelve y queda un poquito desplazado. Aquí no queda tan exacto porque lo estoy haciendo a pulso, pero ese ángulo quiere decir que yo desplacé un poco la solución. Que yo, no sé, como que yo tenía el objeto acá y lo empujé un poquito y ahí después, recién de ese poquito, empezó a desviarse. Son cosas que pueden pasar, dependen de las condiciones iniciales del problema. Pero eso, esta es la solución. ¿Y por qué un coseno? Porque en ningún momento, o sea, podríamos usar un seno también solucionaría el problema, pero el seno es una solución que es propia de partir justo en la posición de equilibrio, de que en la posición de equilibrio el objeto ya tenga una característica. Lo que nosotros queremos es que cuando el objeto parta esté desplazado a la posición de equilibrio, por ende, tiene que estar separado en el momento inicial. Entonces eso cuadra más con un coseno, ya que el coseno cuando lo que está acá adentro vale cero, que sería entonces en el tiempo igual cero, está en el 1, está en su máxima distancia, que da igual depende de la amplitud. Entonces esa es la gracia. Bueno, en general, independiente de si entiendan o no por qué es coseno, lo importante es que esta es la solución base, esta es la solución basal. Y esto es lo que ocurre en un movimiento armónico simple. Ahora, ustedes pueden decir, ya, pero ¿qué pasa si me cambian un poco el sistema o la forma del problema? Bueno, siempre, siempre, siempre se va a reducir a partir de aquí, del DCL. Como venga el problema, lo que nosotros tenemos que identificar es cuál es la fuerza de restitución. Por ejemplo, hay un ejercicio que lo voy a hacer después, en otro video, que tenemos acá un objeto unido a dos cuerdas y esto sube y baja.
Entonces es un problema muy distinto, pero lo que va a ocurrir es que si este objeto está acá, las cuerdas van a estar estiradas, acá va a haber un delta que hace que esto se separe. Y eso quiere decir que va a haber una componente de las tensiones generadas por las cuerdas que va a apuntar aquí, en el movimiento I, que es donde hay movimiento al final. Entonces acá vamos a tener la componente X de cada tensión y la componente Y es la que nos va a generar el movimiento oscilatorio. Entonces aquí lo que a nosotros nos interesa es identificar esa componente Y. Y esa componente Y luego haciendo el DCL nos va a indicar cómo armar la ecuación. Y la gracia de partir del DCL es que no tenemos que conocer o saber cuál es la solución de memoria. Simplemente tenemos que llegar a hacer el DCL, armar la ecuación con la segunda ley de Newton e identificar cómo quedaría esta ecuación. Entonces, si nosotros cambiamos el sistema, no sé, colocamos otra cosa distinta, un resorte, no se me ocurre algún ejemplo, esto de aquí va a cambiar un poco. Pero nosotros sabemos que todo lo que coloquemos ahí, ignorándose menos, es la frecuencia. Entonces, conociendo la frecuencia, nosotros podemos conocer la solución final. Y con las condiciones iniciales, que es saber que en x de t igual 0, la posición es algo, no sé, 8, que en x punto, que es la velocidad, la posición en 0, la velocidad en ese tiempo es, no sé, 7. Podemos hacer sistemas de ecuación y resolver y calcular cuáles serían estas constantes. Eso es lo que preparé para este primer video de movimiento armónico simple, ¿ya? Que es entender el trasfondo de lo que vamos a estar viendo en los siguientes videos, que es al final armar esta ecuación. Todo se resume a armar esta ecuación y entender cómo se soluciona. Eso. Chau.